declaro non grato al señor Iván Velázquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República. Semana de decisiones, luego que el presidente de la República declarara non grato al comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, y la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Reitero que el comisionado Velázquez se excedió en sus funciones porque se inmiscuyó directamente en los asuntos internos que competen con exclusividad al Estado de Guatemala. Presidente Morales manifiesta las razones por las que declara non grato a Iván Velázquez, jefe de la CICIG. Otorga el amparo provisional solicitado y se deja en suspenso la decisión que profirió el presidente de la República. Y fue la Corte quien otorgaba un amparo provisional que deja en suspenso la expulsión de Guatemala del comisionado de la CICIG. La pregunta es, ¿se acatará o no esta resolución el presidente Morales? Entidades sociales se organizan para manifestar su malestar en contra de las decisiones del presidente Jimmy Morales. La tormenta Harvey afecta con lluvias torrenciales el interior de Texas. Corea del Norte dispara 3 misiles balísticos de corto alcance, de los cuales 2 fallaron en pleno vuelo. Noticias que repasamos esta mañana y Julio Daniel de León está en las calles para seguir con el recorrido y hasta las 8:30 le estamos informando. Julio, adelante, queremos saber qué es lo que está pasando en la Plaza de la Constitución. Adelante. Efectivamente, Ricardo Verónica, en la Plaza de la Constitución nos encontramos en este momento, punto donde se concentra la mayor cantidad de manifestantes del Comité de Desarrollo Campesino Codeca, que anunciaba desde ayer para este día a las 8 de la mañana salir de este mismo sector. La ruta y otros puntos del país que están viéndose afectados, pues bueno, también tenemos que mencionarlos. Recordar el lema, Iván se queda, Jimmy se va, que es justamente las exigencias que miembros de Codeca estaban realizando. Nos encontramos en este momento, pues bueno, con algunos de los organizadores, de hecho uno de ellos, pues bueno, el señor Hilder Guzmán, de parte de la coordinación de Codeca en la ciudad capital. Justamente ahora está atendiendo una llamada telefónica, pero estamos también a punto de saber un poco más acerca del destino de esta marcha. Les comentamos que se estarán dirigiendo principalmente a lo largo de la Sexta Avenida hasta llegar al sector del Ministerio Público, a instalaciones del Ministerio Público en zona 1, y luego se estarán movilizando hacia la Corte para poder terminar en la plaza. Esto será dentro de aproximadamente unos 20 minutos, a las 8:30 de la mañana, que se estará dando esta movilización de parte de todos los campesinos que se encuentran en este mismo sector. Y es pues precisamente donde ya organizados con pancartas, y a medida que el tiempo avanza también es mayor la cantidad de miembros de Codeca que se acercan a este mismo punto. Como ustedes lo pueden ver completamente en vivo a esta hora de la mañana, tenemos la información que proviene desde este mismo sector. Con algunos de los organizadores también de Codeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Coordinadores de Codeca en Ciudad Capital, ¿es así? Así es, Codeca Urbana. Cuénteme por favor un poco acerca del movimiento que está teniendo Codeca en este día, principalmente el recorrido que estarán tomando y las exigencias puntuales que ustedes están pidiendo. Ya estamos aquí con el señor Gildes Guzmán. Cuénteme por favor un poco acerca, les preguntaba acerca de la manifestación de ese día, los puntos a los que estarán acudiendo y las exigencias puntuales que ustedes tienen como Codeca. Fíjese que nosotros estamos pidiendo lo que todo el pueblo de Guatemala está pidiendo en estos momentos. La renuncia del señor presidente Jimmy Morales por incapacidad. Nosotros, el pueblo de Guatemala, lo declaramos a él non grato. Por esa razón es que estamos y enfilaremos sobre la Sexta Avenida, bajaremos sobre la 15 calle al Ministerio Público a manifestarle nuestro total apoyo a la gestión del Ministerio Público y a la señora Telma Aldana a la cabeza del Ministerio Público. Coménteme por favor acerca de los distintos puntos donde Codeca también se hace presente este día. Ahorita vamos a tener manifestación en Mazatenango, en Retauleu, a las 9 de la mañana, pues empiezan los compañeros ya a caminar en su marcha pacífica también. Y los compañeros, las autoridades ancestrales de Sololá, estarán tapando 2-3 puntos en el interior, aquí en el área interamericana. En la ruta interamericana ingresando a la ciudad capital. Sí.
en el kilómetro 127 creo que es, no me recuerdo el otro kilómetro, y posiblemente 4 caminos. Reivindicando 4 caminos, ruta interamericana y también el sector de Sololá entonces. Correcto. Una pregunta también acerca del movimiento que estarán teniendo aquí en Ciudad Capital. ¿Se dirigen hacia el Ministerio Público y luego a dónde continuará la marcha? Al Congreso de la República, porque en el Congreso de la República, ahí, si ellos tienen dignidad y no están de acuerdo con el señor presidente, ellos lo pueden declarar, que lo pueden sacar. ¿Cuántas personas esperan aproximadamente terminen de reunirse en este punto de la zona 4 del centro cívico? Tenemos proyectado entre 5.000 y 6.000 personas, aparte de los colectivos que nos están sumando de aquí a la Ciudad Capital. ¿Y todos ellos están viniendo desde qué puntos de la Ciudad Capital? Del país, perdón. De varios puntos del país. Desde ayer en la madrugada, pues cuando se supo esto, se empezó a organizar, las mismas comunidades se organizan y ellos empiezan a pedir que se les dé acompañamiento aquí en la Ciudad Capital para manifestar su descontento. Excelente, bueno, con esta información entonces le agradecemos muchísimo porque es lo que estará también afectando la movilidad de los guatemaltecos, pero sin lugar a dudas se espera que se sumen otros guatemaltecos y que sea una marcha abierta no solamente para miembros de Codeca, ¿es así? Así es, le hacemos un llamado a todo el pueblo de Guatemala para que se integre a todas estas manifestaciones porque no podemos permitir que un grupito dirija los destinos del país y los dirija mal. No podemos permitir eso. No nos quedemos en casa, salgamos a manifestar, ejerzamos nuestra soberanía. Son aproximadamente las 7:15 más o menos. ¿A qué hora se espera que salga la manifestación de este punto, Hilder? 8:30. Pero 8:20 son, en 10 minutos aproximadamente. En 10 minutos salimos. Excelente, muchísimas gracias compañeros. Como ustedes lo pueden ver, este será el lema que estará guiando entonces la marcha. Iván se queda, Jimmy Morales se va, no más corrupción, no más impunidad. El Comité de Desarrollo Campesino presente en la zona 4 de la Ciudad Capitalina, dirigiéndose al Ministerio Público en zona 1 y luego hacia el Congreso de la República para terminar en la Plaza Central. A esta hora de la mañana se esperan únicamente 10 minutos para que salgan de aquí de la Ciudad Capitalina, o más bien del centro de la ciudad, pero también en puntos del interior, como lo hemos estado informando a través del noticiero, miembros de Codeca se hacen presentes. En la parte de los encuentros hablamos de 4 caminos, también en la ruta interamericana ingresando a la Ciudad Capital, al igual que en el sector de Sololá, en la carretera principal. Ténganlo usted muy en cuenta, por favor, porque es la información que a esta hora de la mañana tiene muy pendiente a toda Guatemala. Vamos de vuelta al estudio con ustedes, compañeros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Y siguiendo con la crónica, por supuesto, del personaje cuestionado a partir de esta declaración del presidente, hay varios temas que Prensa Libre analiza esta mañana. Y está apareciendo allí entonces otro de los puntos importantes, como habíamos visto, esta era la portada. CC detiene salida de Iván Velásquez. Vamos rápidamente al interior de Prensa Libre para analizar las noticias un poco más a detalle. Y vemos la siguiente que está ya en pantalla. Misión de lucha contra las mafias. Guatemala aprobó en el 2007 la creación de la CICIG con el objetivo de poder desarticular grupos clandestinos y crimen organizado. ¿Tiene usted un detalle de todos los casos que se han dado al descubierto gracias a ese trabajo? Y además la decisión de sacar a Velásquez divide al Congreso de la República. Justamente a raíz de la postura, habrá que ver qué pasa en la sesión planteada para esta semana dentro del Legislativo. ¿Y qué pasa en el Ejecutivo? Damos vuelta de página en temas de actualidad. El presidente lucha por apoyo de sus ministros. Morales remueve al canciller, quien no estaba de acuerdo con la decisión, mientras renuncia a una ministra y 4 viceministros. Otros analizan seguir el ejemplo. Prensa Libre presentó. Esto es lo que nos presentaba Prensa Libre. Bueno, la información a esta hora. Y la pregunta es, para conocer un poco más del perfil, como decíamos, son 10 años de la CICIG en Guatemala, 4 años específicamente de casos emblemáticos para Iván Velásquez, y hay que saber un poco de dónde viene y qué es lo que hizo en el país durante este tiempo. Y por eso se lo presentamos a través del siguiente video. A Iván Velásquez le tomó poco tiempo cambiar la historia de Guatemala. Desde que llegó en octubre de 2013 a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, quienes conocían al que en Colombia es llamado el magistrado estrella, sabían que pronto destaparía algún escándalo. Y así fue. La línea, el desfalco político millonario al Estado.
El pasado 16 de abril, la CICIG publicaba la investigación del caso La Línea, que demostró una red de corrupción en las aduanas de este país que involucraba a varios altos funcionarios del gobierno. Guatemala estalló entonces. Las protestas se tomaron las calles y en menos de un mes, la vicepresidenta Roxana Valdetti Elías fue obligada a renunciar. Entre el 15 y el 16% se le cobraba a esta empresa contratista para que efectivamente se le adjudicara ese contrato de diálisis. En cabeza de Velázquez, la CICIG también comprometió al Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social, que adjudicó tratamientos de hemodiálisis a una empresa que no tenía los requisitos para realizarlos. Hoy, los guatemaltecos no se miden en halagos frente a la labor del colombiano. Por primera vez en la historia de Guatemala, un presidente, tras perder su inmunidad, se ve obligado a dimitir. Las investigaciones de Velázquez no le dejaron más salida. Gerson Sotomayor, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, considera el papel de Velázquez como fundamental en lo que hoy tiene a su país, siendo testigo del mayor caso de corrupción que involucra a altos funcionarios con consecuencias jurídicas. Actúan desde la integración de la Junta de Licitación. El comisionado ha venido a impulsar casos que nadie más hubiera podido. Es muy difícil dar seguimiento a los delitos de cuello blanco, a la corrupción dentro del Estado, pero él lo pudo hacer porque no tiene ataduras que condicionen su actuar en este país debido a que él no es de acá, dice Sotomayor. Sin embargo, la CICIG, al no tener amarres aquí en Guatemala, más que los que diplomáticamente se deban hacer, puede dar persecución penal efectiva a este tipo de casos. Ha sido uno de los aspectos. Para quienes conocen su trabajo en Colombia, las apreciaciones que dan analistas como Sotomayor tienen gran valor. Paradójicamente, en su país, Iván Velázquez probó el sabor amargo de lo que significa un poder judicial intimidado, como señala el congresista Alirio Uribe, quien conoció de cerca la labor de Velázquez como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Parece que nadie es profeta en su tierra. Cuando él intentó consolidar un equipo especial para adelantar las investigaciones que llevaba sobre los vínculos entre políticos, empresarios y grupos paramilitares, empezó a ser perseguido por el propio presidente de esa época, Álvaro Uribe, quien lo señaló de comprar testigos y de hacer montajes para acusar falsamente, cuenta el congresista. Se refiere a la parapolítica, un escándalo destapado por Velázquez y que llevó a más de una veintena de políticos y empresarios a la cárcel, incluido Mario Uribe, primo del entonces presidente y actual senador del Centro Democrático. No es un secreto lo de la parapolítica. Su labor en este caso lo llevó a ser perseguido y ser una víctima más de las llamadas chuzadas, como se conoce a las interceptaciones ilegales que desde el Departamento de Seguridad y altos mandos del gobierno eran ordenadas para espiar a magistrados, periodistas y líderes de oposición. Fue perseguido, amenazado, intimidado. Nada de lo que se intentó decir contra él se comprobó, pero al final sí perdimos la posibilidad de ver qué hubiera pasado en Colombia si sus investigaciones hubieran continuado. Es bueno saber que en Guatemala lo respaldaron, le dieron la oportunidad y está contribuyendo a construir un país justo, asegura el congresista Alirio Uribe, también víctima de chuzadas. La situación política puede... Helen Mack, reconocida activista en la lucha contra la impunidad en Guatemala, destaca el valor de Velázquez para destapar redes de corrupción que parecían inquebrantables. Comprende muy bien cómo funciona y por eso logró desenmascararlas. Las ha perseguido en Colombia y acá ha venido con el impulso de hacerlo también, dice Mack, una de las impulsoras para la creación de la CICIG, que reconoce también las características personales de Velázquez. Se le valora su sencillez y su nulo deseo de cobrar protagonismo. Su objetividad logró que los guatemaltecos que siempre supimos de esas redes de corrupción viéramos por fin un caso sólido.
Mientras en Colombia aún recuerdan cómo en el año 2012 lo relevaron sorpresivamente del cargo como coordinador de la Unidad de Investigación de Parapolítica. En Guatemala, su imagen es casi digna de adoración. En redes sociales es comparado con superhéroes, magos y hasta santos. El San Iván de la Justicia se lee en uno de los tantos mensajes que acompañaron la noticia de que Guatemala había amanecido sin presidente. Bueno, esto es parte de la historia de Iván Velásquez y obviamente hay que recordar porque al final todo esto se retrotrae de alguna manera a esta acusación formal que se hacía la semana anterior contra el partido FCN Nación, mientras que Jimmy Morales era secretario general. Hace algún tiempo atrás, en una entrevista periodística con José Eduardo Valdizán, él hablaba justamente, el presidente de la República, la intención de ser investigado. Sí, lo decía justamente cuando estaba en campaña, lo dijo incluso todavía ya siendo presidente de Guatemala. Ahí tenemos esas declaraciones. Vamos a escuchar y veamos parte de esa entrevista mientras era candidato. Aprovecho para hacerle una invitación a los señores de la CICIG para que investiguen nuestro caso. No, y lo quiero hacer así porque yo necesito que se aclare de una vez por todas si realmente atrás de Jimmy hay militares. Yo necesito que se aclare de una vez por todas si atrás de Jimmy está el señor Byron Lima. Yo necesito si atrás de Jimmy está la televisión nacional. Yo necesito si atrás de Jimmy se sepa si hay algún financiamiento. Si lo hay, yo seré el primero en decir, ok, mentí. Pero si no lo hay, yo quisiera que los medios de comunicación que han estado publicando esas mentiras lo dejen de hacer por salud. Que la gente decida. Si yo no tengo el perfil, si yo no tengo la capacidad, si yo no tengo el liderazgo, que sea la gente la que decida. Vamos a hacer no, pero es que lo quiero pausa. aclarar. Sí, vamos a hacer la pausa, pero tiene que quedar claro. Y esta es la oportunidad y la ventana que tengo. Le pido a la CICIG, aquí, que me investigue y que investigue al FCN. Bien, vamos a la pausa y regresamos en un momento. En la época de campaña electoral solicitaba y pedía enfáticamente que fuera investigado, obviamente, sobre todo por todo aquello que se decía en relación al financiamiento de la campaña política. Bueno, y esto era cuando estaba en campaña, pero ya siendo presidente de la República, lo vemos en una entrevista a nivel internacional. Así es, junto a la gente de CNN, hablando y respaldando la función y el trabajo de Velásquez y de la CICIG en Guatemala. La prórroga de la CICIG, ya se aplaude precisamente la extensión de la misma, lo acaba de hacer, estuvo acompañado el secretario general Ban Ki-moon, preguntarle, ¿sigue la CICIG? Ya nos queda claro, pero ¿sigue con Iván Velásquez? ¿Mantiene Iván Velásquez? ¿Ha pedido que sea él? Sí, yo creo que el señor Iván Velásquez ha dado muestras de hacer el trabajo que todos los guatemaltecos estamos deseando que se haga, y es luchar contra la corrupción, es desarticular todas esas bandas criminales y crimen organizado que han copado muchas de nuestras instituciones. Así es que hemos solicitado que se extienda el mandato 2 años más, o sea, el actual se había firmado para que venciera el 2017 y ahora estamos firmando para que se amplíe hasta el 2019 con la presencia del señor Iván Velásquez. Bueno, está ahí el contexto para poner un poquito algo de historia de cómo se han ido sucediendo estas cosas, pero todo deriva, independientemente de que la causa real por la que el presidente asegura remueve o pide la solicitud de salida del país de Iván Velásquez, es el tema de su injerencia en el tema de reformas constitucionales. Los analistas aseguran que se trata por la acusación que justamente se daba el viernes, horas antes de esta decisión, por el tema del financiamiento de las campañas electorales. Claro, tenemos que hablar de este antejuicio, de esta solicitud que se daba. Hablamos de las acusaciones y en contra de los partidos políticos en general por financiamiento electoral ilícito que continúan, y esta vez fue el turno del partido FCN Nación. El Ministerio Público solicitó el retiro de la inmunidad al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, con lo que queda entonces abierta la posibilidad de investigación en cuanto a los delitos de los cuales se les acusa. Y la CICIG
quieren investigar al presidente Jimmy Morales. Creen que durante la campaña electoral de 2015, cuando fungía como secretario general del partido FCN Nación, pudo recibir financiamiento ilícito. Así lo dieron a conocer en una conferencia de prensa en donde detallaron las primeras averiguaciones del caso. Según la fiscal general y el comisionado de la CICIG, se requiere el retiro del antejuicio para avanzar con la investigación. Existen entonces varios indicios que permiten suponer la comisión de hechos ilícitos por parte del secretario general de FCN Nación y que para poder adelantar la investigación correspondiente es necesario el levantamiento de su inmunidad. Al recibir dinero de manera anónima, el mandatario pudo incurrir en financiamiento electoral ilícito, delito por el cual se le investigaría de retirarle el antejuicio. Esa respuesta tardía no desdibuja la probable configuración del delito de financiamiento electoral ilícito por causa de aportes anónimos. Los plazos de rendición de informes se hallaban más que vencidos y no fueron admitidos ni examinados por el Tribunal Supremo Electoral. La responsabilidad recae sobre el presidente Jimmy Morales porque en 2015, cuando se habría recibido el financiamiento ilícito, él era el secretario general de FCN Nación. El señor Jimmy Morales Cabrera fue quien ocupó la posición de secretario general durante todo el proceso electoral del año 2015 y hasta el 9 de enero del año 2016, cuando el Comité Ejecutivo Nacional de FCN Nación aceptó su renuncia y designó como su sucesor al señor Edgar Justino Ovalle Maldonado. Jimmy Morales renunció a la Secretaría General de FCN Nación en enero de 2016, tras asumir la presidencia de la República. En su lugar fue nombrado Edgar Ovalle, ahora prófugo de la justicia. Actualmente, el secretario general del partido oficial es el diputado Javier Hernández. Bueno, y vamos ahora con la siguiente gráfica que nos muestra cuáles fueron las irregularidades de acuerdo a esta denuncia presentada por el Ministerio Público de la Investigación de la CICIG en contra del partido FCN Nación. FCN Nación no prestó los informes mensuales de gastos de campaña electoral. También dice esta información que no se presentaron reportes bimestrales de ingreso. Algunos informes financieros presentados no fueron firmados por los responsables de la administración del partido. Existen errores en los datos y cifras presentadas. También dentro de esta denuncia que presenta el MP y la CICIG hablan de informes con datos incompletos y también aseguran que falta información sobre gastos de candidatos departamentales. Tenemos que hablar de otra de las irregularidades, la falta de documentación contable sobre ingresos y además se obstaculizaron las labores de auditoría y revisión documental en la sede de la organización política. Bueno, estas son las irregularidades presentadas en esta denuncia, obviamente. Esto pasaba el viernes, pero este proceso de antejuicio, independientemente de lo que está pasando y de la coyuntura de lo que ayer se desencadenaba con esta petición puntual del presidente de la República de la salida de Iván Velásquez del país, cómo va a avanzar y cómo prospera el tema en el Congreso de la República. Le contamos el proceso de antejuicio. El antejuicio se origina por denuncia ante juez de paso, querella presentada ante un juez de primera instancia penal contra su dignatario o funcionario público. En segundo lugar, la Corte Suprema de Justicia. El juez competente elevará en un plazo no mayor de 3 días el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que dentro de los 3 días siguientes lo traslade al Congreso de la República, si así lo amerita. Otro de los pasos que continúan es al llegar el expediente al Congreso, la Junta Directiva lo hace saber al Pleno en plazo no mayor de 8 días para que se forme una comisión pesquisidora que debe analizar el expediente. Posteriormente, la comisión citará a las partes denunciantes y denunciada para establecer la veracidad de lo denunciado ante el juez. Bueno, siguiendo con este proceso, le estamos contando cómo procede el antejuicio en la instancia legal. La comisión pesquisidora, integrada por diputados, deberá presentar este informe circunstanciado ante el Pleno, en la que se recomienda si se retira o no la inmunidad, en este caso al presidente de la República.
Además, tenemos que ver qué es lo que sucede en el Congreso nuevamente. En el Pleno se conocerá la recomendación de la comisión y deberá aprobarse con las 2/3 partes de los diputados. Esto quiere decir con 105 votos. Y finalmente, emitida la resolución que declare con lugar el antejuicio, el expediente retorna a la Corte Suprema de Justicia para que se designe un juzgado entonces penal y controlar este proceso. Ahí tenemos otro tema que obviamente iba a ser hoy el punto de análisis. De hecho, el viernes decíamos, ya después de esta denuncia, cómo procede el antejuicio, cómo está el clima dentro del Congreso de la República. Después de lo ocurrido este fin de semana, arrancamos hoy esta emisión especial que se prolongó algunos minutos más de Viva la Noticia, hablando primero de la situación de la CICIG y de Iván Velázquez y, por supuesto, también profundizando en la denuncia que el MP y la CICIG presentaban por financiamiento electoral ilícito. Importante entonces qué es lo que puede suceder de ahora en adelante. Damos vuelta de página, hay que hablar de otros temas. Terminamos con los deportes, este Viva la Noticia de hoy. Bueno, el fin de semana pues muy esperado para todos y más que todo el sábado por la pelea pues que se hacía entonces entre pues un boxeador y también pues un peleador de artes marciales, y es que el estadounidense pues Floyd Mayweather pues se despidió invicto del boxeo tras 50 peleas. Money pues venció a su último combate por un nocaut técnico a la estrella de artes marciales mixtas que, como le comentaba, Conor McGregor, y se embolsó cerca de $200 millones. Aquí tiene usted los pormenores. El boxeador estadounidense Floyd Mayweather derrotó el sábado por nocaut técnico a la estrella de las artes marciales mixtas, el irlandés Conor McGregor. Con este triunfo, Mayweather se despidió definitivamente del boxeo con una inmaculada marca de 50 victorias y ninguna derrota, superando a la leyenda italo-estadounidense Rocky Marciano. Luego de 21 años en el deporte del boxeo, tuve algunas buenas peleas, tuve otras aburridas, pero al final siempre seré recordado como un ganador. McGregor comenzó el combate con mucho ímpetu, pero luego pagó caro su esfuerzo, mientras Mayweather fue de menos a más y logró que el árbitro dé por finalizada la pelea en el 10º asalto. Tienen que quitarse el sombrero con Floyd, una carrera soñada. Felicitaciones, fue una buena pelea, fue bastante divertida, ¿no? Fue bastante divertida. La pelea estuvo envuelta por una inusual presión mediática, al enfrentar a los atletas más importantes de los deportes de combate en los últimos 20 años. Se esperaban ventas millonarias en taquilla y pago por visión en televisión, aunque la arena no se llenó en su totalidad. Se estima que el ganador embolsó cerca de $200 millones, aproximadamente el doble que su rival. Y bueno, así es entonces el mundo del deporte en este lunes, y cualquier información siempre tiene usted las redes sociales de nuestro canal. Seguimos con más. Muchísimas gracias, Pedro. La actividad deportiva, y no podemos rematar en nuestro espacio informativo que, reitero, arranca 5:45, termina 8 de la mañana. Hoy nos tenemos que extender un par de minutos más porque recorremos los departamentos. Loven Quinto tiene información de lo que sucede en Guatemala. Adelante. El amigo que te ayuda a crecer. Presenta un nuevo amanecer y un recorrido más por nuestro país. Hoy visitaremos el canal de manglares, y algo muy importante es que conoceremos su clasificación: el mangle blanco, el mangle rojo y el negro. De las especies que tenemos aves locales como migratorias, y bueno, las aves migratorias comienzan a venir desde octubre y noviembre. Entonces la importancia de ser el manchón guamuchal es que sirve de alimento para las aves migratorias. Aquí tenemos, dentro del manchón tenemos lagunas y lagunetas que sirven zonas para que ellas vengan acá a comer. Tengo entendido que las raíces tienen una característica, a esta le llaman raíz pulpo. ¿Estoy bien con eso? La característica del mangle rojo, que es Rhizophora mangle, son las raíces púlcreas o aéreas. Estas se distinguen porque vienen del fuste hacia abajo. Entonces esa es una de las características del mangle rojo. Ahora del botoncillo, madresal y blanco son neumatóforos, son subterráneos. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó. Aquí.
Bueno, nos despedimos de ustedes. Gracias por habernos acompañado en este día. Siempre es un placer poder saludarlos y sobre todo tener esta posibilidad de comunicarnos. Hoy nos extendimos unos cuantos minutos más. Son las 8 de la mañana con 42. Lo ameritaba la noticia. Eso es lo importante, que usted sepa que nosotros le vamos a brindar todo lo que necesita saber para poder sacar sus conclusiones y conocer sobre todo lo que sucede en nuestro país. Por supuesto, no se pierda las ediciones de Noticiero Guatevisión con todo el seguimiento del caso del que habla todo el país a la 1 de la tarde, a las 6 y por supuesto la edición de las 9 de la noche y el análisis en Sin Filtro para que usted esté comunicado y conozca toda la información de primera mano. Quédese con nosotros porque en minutos arranca Viva la Mañana con más información y con toda la energía necesaria para este tipo de jornadas. Hacemos una pausa y volvemos.